Hola amigos, ¿cómo les va? Mi nombre es Arturo Zavala, soy economista, profesor de macroeconomía en varias universidades aquí en Santa Cruz y hoy quiero referirme a un tema que está un poco llamando la atención en el ámbito económico, las reservas internacionales netas. Es decir, ya sabemos de que Bolivia prácticamente ha quedado sin dólares y no podemos hacer absolutamente nada. No podemos importar y nosotros por naturaleza somos un país importador. Imagínense, importamos medicamentos, importamos combustibles, importamos neumáticos, maquinaria y equipo. Entonces, sin esas importaciones no avanza nuestra economía, ¿no es cierto? Entonces, lo que quiero un poco es analizar de qué manera se generan las divisas, ¿no? Esto un poco para aclarar lo que en el ámbito del gobierno está queriendo confundir, ¿no es cierto?, a la población en el sentido de que, bueno, que los dólares van a ir apareciendo, que con los bonos del Banco Central, no, 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 definitivamente no es así. A ver, permítanme mostrarles estas imágenes para poder analizar de qué es lo que estamos, o a qué es lo que queremos referirnos. ¿Cómo generamos las reservas internacionales netas o las divisas en un país? ¿Sí? ¿Cómo generamos? Normalmente les voy a mostrar de pronto lo formal, lo que normalmente sucede en un país cualquiera. ¿Sí? Cuando una persona exporta, cuando una persona exporta algo fuera del país, por supuesto, entonces al país le entran divisas. Y cuando entran divisas por esas exportaciones, las reservas internacionales suben. ¿No es cierto? Hasta ahí las exportaciones. Pero un país no solo exporta, sino también importa. Y cuando se importan, sucede lo contrario, salen divisas del país, salen divisas y las reservas internacionales bajan. Eso es lo formal. Ahora, el proceso no siempre es así, ¿no? Es decir, pareciera de que los exportadores de pronto meten divisas al país y directamente las reservas internacionales, o sea, es como si estuvieran queriendo entregar directamente al Banco Central. Lo ideal sería eso, pero no funciona así, ¿no es cierto? Y los importadores tampoco acuden al Banco Central para pedir las divisas, sino hay un intermediario y ese intermediario es la banca privada. Miren lo que sucede. La persona que exporta le pagan, por supuesto, en divisas. Esas divisas, por lo general, lo entrega a su banco privado. Y su banco privado seguramente tiene una cuenta corriente, qué sé yo, y el banco, cuando el exportador necesita dinero nacional para seguir su actividad económica, le pide que le entregue moneda nacional. Entonces el banco privado recurre al Banco Central en busca de pronto, de esa moneda nacional, ¿no es cierto? A cambio le entrega divisas y por supuesto las reservas internacionales suben. Lo mismo pasa con los importadores. El importador no va directo al Banco Central, sino al banco privado. Como incluso los bancos privados emiten eh, prácticamente las, eh, los acreditivos, las cartas de crédito de importación, ¿no es cierto? Entonces, a ellos se les entrega prácticamente la moneda nacional y ellos recurren al Banco Central para pedir los dólares que van a pagar afuera. Entonces, ese es el mecanismo, eso es lo formal, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver cómo sucede en Bolivia. ¿Cómo es el proceso prácticamente, ¿no? Miren, el exportador ya no mete directamente las divisas al país.
sino que lo mantiene en un banco del exterior, en Estados Unidos, en Panamá, en España, o donde él quiera. ¿Por qué no en Bolivia? Porque en Bolivia para depositar en el banco privado tiene que pagar un impuesto y para retirar tiene que pagar un impuesto, de tal manera que lo deja en su banco, en su cuenta, seguramente cuenta corriente en su banco exterior, ¿verdad? Y cuando necesita moneda nacional para pagar sus materias primas, sus de pronto planilla de sueldos, etcétera, seguramente gira un cheque por algún monto, lo que necesite nada más, y eso lo cambia en su banco local, en el banco privado, en el país. Entonces, recién este banco privado entrega al Banco Central para que le cambien en moneda nacional para entregarle al exportador. Entonces, la mayor parte de las divisas se quedan en el exterior, ya no entran. Por eso es que las reservas internacionales ahí se mantienen, ¿verdad? Y en cambio, en las importaciones sigue siendo lo mismo. El importador recurre a su banco para entregarle las divisas tiene que retirar canjear su moneda nacional con la moneda extranjera en el Banco Central y de esa manera las reservas internacionales bajan, ¿no es cierto? Le entrega al importador o directamente el banco privado paga al banco del exterior cuando se trata de cartas de crédito de importación, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese es el procedimiento. Ahora, miren, aquí he hablado de divisas. En ningún momento dije dólares, ¿verdad? Y las divisas, ¿qué son las divisas? En realidad hay dos formas de generar divisas para que las reservas internacionales puedan subir. Una de ellas es exportando y la otra es con financiamiento, o sea, deuda externa. En este momento, por ejemplo, como nosotros no tenemos dinero en las reservas internacionales, ¿qué nos toca? Prestarnos plata, ¿no es cierto? Y lo correcto también es de que se recurra al Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo Monetario Internacional, junto con el Banco Mundial, han nacido en 1944 en Bretton Woods, precisamente para solucionar los problemas de comercio internacional. Uno de los objetivos del Fondo Monetario Internacional es la de otorgar préstamos para equilibrar la balanza de pagos. ¿Eso qué quiere decir? Si, por ejemplo, nosotros no tenemos dinero para importar, entonces el Fondo Monetario nos tiene que prestar. ¿No es cierto? Somos miembros. Ojalá no nos hayamos retirado cuando Evo Morales era presidente. No creo, porque aún todavía tenemos deudas en el Banco Mundial, pero en el fondo no tenemos deuda como país. Por ahí, hechos los muy gallos, se salieron del fondo. No creo, pero, ¿no? Estamos todavía como país miembro del Fondo Monetario Internacional, de tal manera que podemos recurrir. Pero el problema para el gobierno es el siguiente. El Fondo Monetario dice, perfecto, ustedes son un país miembro, les podemos dar, ¿cuánto? 1.000, 2.000 millones de dólares. Ah, pero estas son las condiciones, estos son los requisitos. Lo primero que el Fondo Monetario dice, disciplina fiscal. No podemos tener déficit fiscal peor en la magnitud que tenemos nosotros. Y el gobierno eso imposible que acepte. Por eso es que no quieren saber nada del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario, al decirles disciplina fiscal, ¿qué tienen que hacer? Reducir el tamaño de la empresa pública, ¿no es cierto? De repente cerrar todas, o por lo menos casi todas las empresas públicas. No subvencionar los... Entonces, imagínense los problemas a los que se presentaría el gobierno si recurre al Fondo Monetario Internacional. Claro que eso se lo tendría que hacer de manera gradual, pero ese es el mecanismo. Cuando no tenemos plata para importar, podemos prestarnos del Fondo Monetario Internacional. Pero como decía, el país está prescindiendo del fondo, entonces
aquí viene otro problema. Puede prestarse de algún país amigo, de otro país. No, ahí surge, como decía aquí, el financiamiento o la deuda externa. Pero para recurrir a, de pronto, un crédito a otro país, a otro organismo, no nos van a dar. ¿Por qué? Porque el riesgo país de Bolivia en este momento se ha deteriorado. La última calificación triple C. ¿Qué quiere decir? Tengo por acá, miren lo que significa triple C, ¿no? Esta es la nomenclatura y significado de la calificación de riesgo país. Triple C, doble C y C quiere decir riesgo de incumplimiento presente. Empresas, dice, altamente especulativas y que el no pago es muy probable. Entonces, frente a este panorama, no somos sujetos de crédito, de tal manera que el gobierno está en una encrucijada fatal, ¿verdad? No exportamos, no tenemos, no generamos divisas, ¿no es cierto? Estamos más bien con necesidades de importar. Nuestras pocas divisas que entran por lo del gas y los minerales, obviamente tienen que volverse a salir para comprar, para importar combustibles, harina, medicamentos, etcétera, etcétera. Pero aún así nos hace todavía mucha falta, ¿verdad? Entonces, ese es el problema que tenemos. Y como les decía también, no dije prácticamente, no usé otro término que no sean divisas, ¿verdad? Y las divisas, ¿qué son las divisas? Esto también tenemos que aclarar. Las divisas son todas las monedas extranjeras, pero que el Fondo Monetario Internacional ha identificado 5 monedas como monedas de reserva. ¿Eso qué quiere decir? Que en las reservas internacionales podemos acumular estas 5 monedas, además del oro y dólares, libras esterlinas, euros, yens y yuans. Esas 5, ¿por qué estas 5 monedas? En realidad son las 5 monedas que tienen menos variación en la economía internacional. Son las monedas más estables. Obviamente varían, pero varían lo mínimo, ¿verdad? Suben y bajan, fluctúan, porque ahora el nuevo sistema monetario se llama de fluctuación, ¿no? La fluctuación que tiene prácticamente de dos maneras, la fluctuación limpia y la fluctuación sucia. Limpia es cuando el tipo de cambio se determina a través de la oferta y demanda de las divisas. Y sucia cuando intervienen los bancos centrales en la determinación del tipo de cambio. ¿No es cierto? Que la mayoría de los países están haciendo eso. Entonces, esa es la nueva, prácticamente, si quieren, el nuevo sistema monetario internacional. Entonces, estas 5 monedas son las más representativas, como decía, ¿verdad? Y miren, por ejemplo, para determinar los derechos especiales de giro, que es una moneda ficticia que ha creado el Fondo Monetario Internacional, se lo hace en base a estas monedas. Miren, les voy a mostrar aquí. Para determinar el tipo de cambio del derecho especial de giro, el valor del derecho especial de giro, se toma de manera ponderada estas monedas. El Fondo Monetario Internacional lo hace esto. No hay otro organismo, ni ningún país que pueda de pronto echar mano a esto. Esto es propio del Fondo Monetario Internacional. Entonces, el Fondo Monetario Internacional pondera, para determinar el derecho especial de giro, pondera con estas 5 monedas su valor, ¿no? El dólar con 43.38%, el euro 29.31%, el renminbi chino 12.28%, el yen japonés 7.59% y la libra esterlina 7.59%. Entonces, esto nos está dando precisamente, ¿no es cierto?, la razón de que las únicas monedas de reserva autorizadas o aprobadas por el Fondo Monetario Internacional son estas 5 monedas. Ahora, volvemos a nuestro proceso, de qué manera nosotros generamos precisamente las reservas internacionales, ¿verdad? Entonces, podemos hacerlo precisamente esta operación
con cualquiera de estas monedas. Entonces el exportador, si exporta a Europa, puede recibir euros y con euros hace este proceso. Tiene que entregar a su banco los euros y su banco al Banco Central, y entonces el Banco Central acumula estas 5 monedas como tal. Ahora, obviamente que no tenemos, pero por el 2017, si no me equivoco, habían dólares, perdón, bueno, dólares siempre hay, pero habían euros, habían libras, habían yens y yuans incluso. Ahora ya no hay ni yuans, porque las reservas internacionales definitivamente se han agotado, ¿verdad? Entonces, estas 5 monedas de pronto pueden acumularse en nuestras reservas internacionales netas. Ahora, lo que no quiere decir, pues, de que, miren, les hemos escuchado al presidente, al ministro de Economía, de que vamos a cambiar los dólares con la moneda china, con el renminbi chino. Claro, ¿acaso lo vamos a hacer con 3 Padre Nuestros y 3 Ave Marías y ¡prum! Van a aparecer los renminbi chinos en el Banco Central? No. El procedimiento es el mismo, exactamente el mismo. Es más, si quiere cambiar el gobierno la moneda, el dólar por el renminbi chino, perfecto, por el yuan, ¿no? Puede cambiarlo. Pero para eso, ¿qué tiene que hacer? Va a tener que comprar 2.000, 3.000 millones, ¿no es cierto? O el equivalente de 2.000 o 3.000 millones en yuans, ¿para qué? Para que la gente, en vez de comprar los importadores, en vez de comprar de pronto dólares del Banco Central, van a tener que comprar yuans, ¿no es cierto? Ese es el procedimiento, de tal manera que sea cualquiera de estas divisas, cualquiera de estas monedas, para que aumenten nuestras reservas internacionales, tenemos estos 2 caminos: las exportaciones y las importaciones. Perdón, y la deuda externa. No es más, no hay otro. No hay otro mecanismo para que pueda aparecer reservas internacionales netas. Entonces, ¿qué nos queda? A ver, como conclusión tal vez, ¿no? Eh, podríamos señalar lo siguiente, como conclusiones, definitivamente. Aquí estuve apuntando algunas cosas que, como ya lo dije en alguna oportunidad, es obvio que el gobierno no creo que lo tomen, porque su política es otra. Ellos quieren destruir el país y punto, ¿verdad? Pero a mí me gustaría que prescindan los servicios de todo el gabinete de ministros del área económica, porque la economía no está bien manejada. Tenemos problemas, estamos ya en una crisis que no lo querían aceptar, parece que finalmente ya han aceptado de que sí estamos en crisis. Claro, como no hay divisas, no hay dinero en la economía, ¿cómo podemos generar actividad económica? Estamos liquidados. Han manejado mal la economía. Por eso mismo, bueno, es una idea de que prescindan, cambien a esos ministros, especialmente a ese ministro que se llena la boca de decir: prohibido exportar soya, prohibido exportar carne, prohibido exportar maíz, prohibido exportar azúcar. Bueno, queriendo hacer daño a quién, a Santa Cruz. No, están haciendo daño al país, porque prohibiendo las exportaciones, obviamente no generamos divisas, no generamos reservas internacionales, y sin reservas internacionales, ahí está en qué situación nos están manteniendo en este momento, ¿verdad? Entonces, tiene que haber gente manejando la economía con conocimiento, gente que sepa. Por ejemplo, otra recomendación sería capacitar en el manejo de la balanza de pagos. La balanza de pagos es un registro sistemático y automático donde se contabilizan todas las exportaciones. Bueno, ahí tiene 2 cuentas, tiene la cuenta corriente y la cuenta capital. En la cuenta corriente se contabilizan todas las exportaciones y las importaciones. Y en la cuenta capital todos los movimientos financieros, como los préstamos, donaciones, etcétera, etcétera. Entonces,
un ministro de Economía, un ministro del área económica, tiene que tener a la mano, eso tiene que ser su manual de funciones prácticamente, ¿no es cierto? Tiene que ver todos los días qué pasa con la balanza de pagos. Esa balanza de pagos en realidad es para llorar, porque todos los años la cuenta corriente, o sea, la balanza comercial, nos muestra negativo, negativo, negativo. Pero ¿qué hacen los ministros? ¿Por qué no lo invierten? ¿Por qué no hacen que las exportaciones sean más que las importaciones? Entonces ellos tienen que planificar cómo poder trabajar en materia de comercio internacional, obviamente con los privados, porque aquí el gobierno no tiene nada que hacer. Está bien que, bueno, siempre ha estado en manos del gobierno yacimientos y Comibol. Ok, el gas y los minerales que se exportan lo están haciendo los del gobierno, ¿no? Los operadores son los del Banco Central, perfecto. Pero ¿y el resto? ¿Por qué tienen que prohibir? ¿Por qué tienen que decir no exportar soya, no exportar carne? Por favor. La balanza de pagos, si ellos lo entendieran, entonces no actuarían de esa manera. Por eso necesitamos gente que conozca, gente que esté capacitado para manejar esto. ¿No es cierto? Los ministros deberían ser los primeros en decir, por favor, tenemos que exportar, si es posible, piedras, reunirse con los gremios, con los empresarios privados, con la pequeña y mediana empresa, que son los que más generan este tipo de pronto de bienes exportables, ¿verdad? Planificar con ellos las exportaciones anuales. Bueno, pero con estos caballeros es casi imposible. ¿Les podrá cambiar el presidente a esos ministros? A ver qué pasa, ¿verdad? Por eso les decía, es casi imposible, pero lo correcto sería esto. Otra política económica que se necesita, y esto es a gritos, liberar las exportaciones. Precisamente lo que les decía ese ministro que decía, prohibido exportar soya, prohibido. No, señores, aquí lo que se tiene que hacer es exportar, por lo tanto hay que liberar las exportaciones. Dejen que los empresarios, los gremios exporten todo lo que puedan. Déjenles en libertad para que hagan eso. No se mete, el gobierno no tiene por qué meterse de pronto en el tema de las exportaciones de los empresarios. Los empresarios saben, son responsables en ese sentido, jamás van a abandonar su mercado natural, no nos van a dejar sin alimentos, sin productos a nosotros. Los empresarios por lo general exportan excedentes. Primero es el mercado local y lo que sobra, por supuesto, hay que exportar. Y si existe motivación, ellos pueden producir más todavía justamente para mercados externos. Pero si les restringen, se meten en sus temas de los empresarios, de los exportadores, ahí están los resultados, ¿verdad? Y otro elemento que tiene que ver con esto es que hay que eliminar precisamente el impuesto a las transacciones financieras, porque no puede ser de que se les tenga que cobrar un impuesto cuando se depositan dólares y cuando se retiran dólares. Por eso es que este procedimiento que les mostraba en realidad, este es el procedimiento de comercio exterior de Bolivia. Los exportadores no meten su plata a Bolivia. Lo mantienen en bancos extranjeros. Y solo lo necesario, por supuesto, cuando necesitan, como les decía, comprar materias primas, materiales, pagar sus sueldos, etcétera, una parte, obviamente, giran el cheque y a través de su banco privado, digamos, en nuestro país, lo cambian, de pronto, lo, eh, lo cambian en bolivianos, ¿verdad? Para que puedan cubrir precisamente esas necesidades. Ese es el procedimiento. Entonces, pero no entran los dólares, ¿verdad? Y lo poco que entran a partir precisamente de este procedimiento, que muchas veces no lo hacen por los bancos, lo hacen por las casas de cambio, en fin, esos son los dólares que se quedan prácticamente de pronto fuera del sistema financiero. ¿No es cierto?
los exportadores una parte de repente sí lo meten, pero lo meten bajo el colchón y no a los bancos, ¿verdad? Entonces, esos son también los dólares que utilizan para algunas importaciones y fundamentalmente los contrabandistas que tienen que recurrir al mercado paralelo y en este caso ya al mercado negro, porque ya apareció un mercado negro del dólar. Entonces están comprando dólares, si, lo poco que hay, ¿no es cierto?, del mercado informal para que sigan haciendo sus compras en el exterior. Entonces, si se quiere formalizar prácticamente el sector externo, la economía eh, internacional, yo creo que tenemos que tomar estas medidas. Pueden haber algunas otras, pero estas son las más importantes. Dejen de meterse con el sector exportador. Denles mayor libertad. No se metan con ellos. Liberen los impuestos, ¿no es cierto?, a las transacciones financieras. Y van a ver cómo va a volver a aparecer dólares en la economía. Con toda seguridad. Los empresarios otra vez van a meter sus dólares a sus bancos y a través de sus bancos los dólares vamos a poder prácticamente tener también en toda nuestra economía, ¿verdad? Bueno, eso quería aclararles porque han estado apareciendo algunos prácticamente comentarios de los propios, bueno, ministros y demás cosas de que los dólares, el presidente del Banco Central, que los bonos, que, bueno, ya se han de pronto, creo, vendido alrededor de más de $1 millón en bonos. Eso no es nada, no significa nada. Eh, Bolivia está importando aproximadamente 13.000 millones cada año. Eso significa de que se necesita más de 1.000 millones de dólares mensualmente para importar. Y otra vez reitero, importamos medicamentos, importamos combustibles, importamos neumáticos, importamos fierro para la construcción. Y si no importamos fierro, el sector de la construcción, bueno, como ahora me imagino que está parado, ¿verdad? Y si para el sector de la construcción, genera desempleo. Así que estamos en una situación difícil. Eso quería comentarles y vamos a seguir haciendo algunos otros análisis también de otros sectores. Por ahora nos quedamos con eso. Un abrazo y que sea hasta otra oportunidad. Hasta luego.